Este definitivamente es un texto del Evangelio demasiado muy rico, muy rico en contenido y tiene tantas diferentes dimensiones y enseñanzas que no me voy a ir con el Evangelio. Estaríamos aquí la noche entera y usted me tirarían piedras al final. Me voy con la primera lectura. La sabiduría es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento. Yo les recomiendo que lo lean en casa tranquilos. Es un libro muy fácil de entender, no tiene palabras raras, no tiene teología complicada. Al contrario, el libro de la sabiduría inmediatamente nos cautiva porque es un libro muy limpio, muy transparente. Se escribió todo el texto en griego, no es un texto que se escribió en Israel, se escribió en Alejandría, en el norte de Egipto, y es un libro muy nuevo en la historia del Antiguo Testamento. Posiblemente se escribió entre 80 y 100 años antes de Cristo, así que el librito nada más que tiene como 2100 años. Es nuevo el librito, Para la historia de los libros bíblicos es un libro jovencito. Así que tenga 80 no se queje, eso es un niño al lado de los libros bíblicos. Es un libro que solamente va a aparecer en la Biblia católica, en la Biblia protestante el libro no fue recibido. Y la razón es muy sencilla, porque se escribió fuera de Israel, no fue escrito en hebreo, fue escrito por judíos, pero eran judíos que vivían mucho tiempo ya en Egipto, en el mundo griego realmente, del norte de Egipto. Y es un libro que habla de la naturaleza humana y de cómo es Dios, en palabras muy sencillas. El libro presenta siempre una visión muy optimista del ser humano. Para aquella gente que tiene una visión muy pesimista de sí mismo y muy pesimista de Dios, el libro de la sabiduría es exactamente lo opuesto. Tiene imágenes bellísimas de Dios y tiene imágenes bellísimas tuyas y mías de como seres humanos que somos. El libro dice que las criaturas del mundo, y no solamente está hablando del ser humano, criaturas del mundo son saludables. Esa es la palabra que aparece en la traducción en español. Quiten la palabra saludable y pongan la palabra sanas. Las criaturas, tú y yo y la creación es sana. La traducción en inglés lo capta muchísimo mejor porque utilizan la palabra wholesome, que todas las criaturas son wholesome. Wholesome significa en inglés realmente alguien bueno, alguien que en su naturaleza, en su esencia, en todos sus elementos es una criatura buena. No le falta nada, lo tiene todo ahí está todo lo mejor está puesto en el ser humano. Y que Dios no hizo la muerte, y que Dios, dice el texto, no se recrea de nuestra destrucción, no es un Dios cruel. Y dice básicamente por qué el ser humano, sobre todas las criaturas, es un ser humano sano, es un ser humano bueno, porque el libro del Génesis ya nos los dijo, porque el ser humano fue creado a imagen y semejanza de un Dios que es la esencia pura de la bondad. Y que Dios no nos hizo con veneno, aunque haya gente venenosa, Dios no nos hizo con veneno. Y aunque a veces tú y yo estemos un poco impregnados de veneno, Dios en nuestra punto partida, en el momento de la creación, Dios no nos hizo con veneno. Que todo ser humano es imagen y semejanza de Dios, y Dios, al no llevar veneno, no puede crear a un ser humano con veneno. Nuestro más antiguo y remoto origen, nuestro más oculto DNA, lo que todavía se mueve en lo más profundo de nuestra composición humana, es bondadoso, es sano, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza. La antropología católica, ¿qué significa eso? La visión que tiene la tradición católica del ser humano, del antropos,
es extremadamente positiva. No es protestante en su esencia. La imagen protestante antropológica es que el ser humano es un desastre absolutamente. La visión antropológica de la tradición católica es que somos esencialmente seres humanos buenos, que nuestra esencia sigue siendo buena, que estamos golpeados por el pecado definitivamente, que ha sido dañada esa esencia por el pecado definitivamente. Pero la visión católica del ser humano es tan positiva que dice, pero no ha sido destruida. Hay una diferencia entre decir que nuestra esencia fue destruida por el pecado y decir que fue golpeada y dañada por el pecado. Tú y yo, en nuestra esencia, no fuimos destruidos, fuimos simplemente profundamente dañados, pero no destruidos. El libro de la sabiduría afirma que solamente la bondad puede transformar la maldad, que solo a base del bien se conquista el mal y que solamente a base de servir se vence el odio y el egoísmo. Seremos seres golpeados, seremos seres caídos, seremos seres que perdimos la memoria de nuestra bondad original y solamente recordamos el pecado original, y se nos olvidó que antes del pecado original hay una bondad original en ti y en mí. Se nos habrá olvidado que en el fondo somos buenos. Se nos ha olvidado que realmente seguimos siendo imagen y semejanza de Dios. San Francisco de Asís, en uno de sus poquísimos textos escritos que se llama Las Alabanzas de Dios, dice que Dios es bueno, buenísimo y el supremo bien, que no hay nadie mejor que Dios, por así decirlo en el lenguaje franciscano. Pero al mismo tiempo, gente, el libro de la sabiduría no es tonto, no es tan inocente sobre el ser humano, no es una idealización romántica de tu vida y de la mía. El libro de la sabiduría reconoce que a posteriori, después que fuimos creados buenos, se nos coló un veneno, o se nos coló el veneno, y que nos hizo ese daño, mucho ese veneno. Y ese veneno la Escritura le pone muchos nombres, pero hoy curiosamente el texto del libro de la sabiduría le puso al veneno que se nos coló, uno de los tantos, un nombre específico. ¿Se dieron cuenta cuál es? ¿Cuál? No, ese fue el que lo hizo. La envidia. La envidia es uno de los venenos que se nos coló en nuestras vidas. La tradición bíblica, hablando del señor del diablo, dice que Dios creó un ángel que era el más bello, el más hermoso, el más lindo, que era tan bello que le dio el nombre de Lucifer, que significa ¿qué? El que lleva la luz, el que acarrea la luz. Y este personaje creado por Dios, este ángel bellísimo de luz, que llevaba luz, el más bello de todos, Lucifer, no resistió que Dios hubiese creado a otra criatura igual que la criatura angelical creada por Dios, y que lo creó simplemente un poquito inferior a los seres humanos, lo llama el Salmo 8, que lo vistió de gloria y majestad. ¿Y quién era ese? Tú y yo, gente. Tú y yo, un poquito inferior a los ángeles, nos revistió de gloria y majestad, y había uno que era un poquito superior a nosotros, bellísimo y lleno de luz, y se llenó ¿de qué? De envidia, y fue el que sembró en nosotros también la envidia, y nos mató, y nos hizo muchísimo daño, y golpeó aquella bondad original que sigue latente dentro de mí y de ti. Porque, gente, el envidioso contagia.
El envidioso hace que otros también sean envidiosos. La envidia mata al individuo, y la envidia es un virus mortal que se va contagiando. Y ustedes dirán: Padre Pedro, ¿y qué es la envidia? Bueno, los sábados yo confieso a las 4:30 de la tarde y nunca falta el envidioso. Nunca falta que se confiesa de envidia. ¿Qué es la envidia, gente? Miren, muy sencillo, no es tan complicado. La envidia es la incapacidad de alegrarse, de celebrar, de regocijarse, de apoyar y de promover la bondad y la luz que llevamos dentro y que llevan los demás. La envidia es la incapacidad de agradecer lo que somos y lo que tenemos. La envidia es la capacidad de gozar lo que ya tengo. La envidia no realmente tiene que ser una persona avariciosa. Un envidioso no es necesariamente avaricioso. Un envidioso es un ser humano que se quedó incapaz de celebrar la vida y gozar la vida, y que por lo tanto siempre está mirando la vida de los demás cuando la vida suya ya es plena y no puede celebrar y no puede gozar. Me estoy tomando un vino y estoy viendo cuál es el vino del otro. Pero si el vino que yo tengo es el mejor, ¿para qué tengo que estar mirando el vino del otro? Si estoy manejando un Toyota y está bueno y funciona y me mueve, ¿por qué tengo que estar envidiando el Mercedes-Benz del otro? Si yo tengo, el envidioso no tiene que ver con la avaricia. La envidia es una incapacidad del alma y de la mente de vivir plenamente mi vida, de agradecer mi vida y disfrutar mi vida. Lucifer no aguantó ser capaz de ver a otro disfrutar su vida y llevar su propia luz. Y se coló, se llenó de envidia y transformó también la luz del otro en tinieblas. Y destruyó la bondad del otro también. Le hizo daño, no la destruyó, la golpeó y le hizo daño. La envidia, gente, envenena. La envidia divide, la envidia ataca, la envidia hace que uno murmure y la envidia, como dije, mata. Aparece hoy Jesús en el Evangelio y aparece, como yo decía el viernes, Jesús es el único humano que no tiene ego. Jesús no tiene ego. Al no tener ego, Jesús vive en comunión total con el Padre, no posee nada, no controla nada, no domina a nadie y por lo tanto es luz de luz. Y como es luz de luz, puede sanar y puede librar y puede incluso resucitar a los muertos. Yo pienso que si hay alguien que nos puede librar de la envidia, es Jesús. Porque Jesús nos puede abrir los ojos y Jesús nos puede decir: oye Pedro, pero ¿de qué te quejas, muchacho? Mira tu vida, mira la plenitud que tienes. Así que creo que es una buena noche pedirle a Jesús de Nazaret, aquel que es luz de luz, aquel que no posee ni domina ni manipula, aquel que no tiene ego, que nos purifique y que nos limpie de cualquier rastro de envidia que pueda haber en cada uno de nosotros. Yo creo que la envidia a veces se esconde, se hace como medio sublime y sale, en algún momento brota. Pidámosle hoy al Señor que nos libre de ese virus que es tan mortal. Que Jesús de Nazaret nos ayude, gente, a ser felices. Que nos demos permiso de ser felices. Uno es el que se hace feliz. Pedir esa gracia de darnos el permiso
de ser feliz con lo que somos y con lo que tenemos, y vernos como seres también de luz y de bondad. Que nadie nos quite eso, que nada nos mate eso. Somos creados a imagen y semejanzas de un Dios que es bueno.